Los años 80 se consideran la época dorada del automovilismo, donde se tuvo los autos más potentes y rápidos que se podían ver por las pistas del mundo en aquellos años. Esta época dorada fue motivada por grandes desarrollos técnicos y tecnológicos que nos permitió ver a los autos más bestiales en las mejores categorías del mundo. La Fórmula 1 fue una de estas categorías, viviendo su era dorada gracias a la implementación de los motores turbo. Hoy conoceremos el impacto y el legado de estos motores en la máxima categoría. Así que te presento, la era turbo de la Fórmula 1, una época de leyendas. Antes de iniciar te invito a suscribirte, activando las notificaciones para que estés atento a más historias del mundo motor. La década de 1970 fue un periodo extraordinario para la máxima categoría. La llegada de las tabacaleras y la expansión comercial de la F1 en varios medios creó un ambiente propicio para la llegada de nuevas marcas que se interesaron en la Fórmula 1. Esta década también se caracterizó por ser la consolidación del poderoso motor Ford Cosworth, que desde 1967 había permitido a varias escuadras y pilotos pelear por la gloria en la máxima categoría, solo teniendo una contraposición por parte de la escudería Ferrari. Aunque este periodo no sería eterno, pues sin saberlo, el paradigma que vivía la Fórmula 1 sería alterado radicalmente. En 1976, Renault dio luz verde a la construcción del primer monoplaza de F1 con motor turboalimentado de la era moderna, aprovechando que el reglamento permitía montar motores turbo de 1.500 centímetros cúbicos frente a los 3.000 centímetros cúbicos atmosféricos. Fue en 1977 cuando Renault debutó el primer motor turboalimentado en la Fórmula 1. Este hito marcó el comienzo de una era de innovación técnica sin precedentes. Los motores turbo permitían a los equipos extraer una mayor cantidad de potencia de motores de menor cilindrada al comprimir una mayor cantidad de aire en los cilindros. Esto revolucionó el enfoque de diseño y desarrollo de motores en la Fórmula 1. Sin embargo, la introducción de los motores turboalimentados también presentó desafíos técnicos significativos. Uno de los desafíos más notables fue en la fiabilidad. De hecho, Renault por ese entonces se le conocía como la tetera amarilla por las constantes fallas en su motor. Otro desafío de estos motores era el retraso en la respuesta del acelerador, conocido como turbo lag, debido a la inercia de la turbina del motor. Los ingenieros y diseñadores se embarcaron en la búsqueda de soluciones para minimizar este retraso y lograr una entrega de potencia más suave y controlable. A medida que avanzaba la era turbo, los equipos y fabricantes de motores desarrollaron avances tecnológicos notables. Sistemas de recuperación de energía, aerodinámica mejorada y mejoras en la gestión electrónica se convirtieron en elementos clave para maximizar la eficiencia y el rendimiento de los monoplazas. Tras varios intentos, ensayo y error, en 1979 Jean-Pierre Jabouille se anotó la primera victoria en F1 de un motor turbo. Esta victoria mostró a todos los constructores y equipos que aquellos motores eran el camino a seguir en la máxima categoría. Después de un destacado 1979 para Renault, en 1980 el equipo francés consolidaría su proyecto turbo. En esa temporada Renault se llevaría 3 victorias, aparte de 5 poles, que les permitirían ser cuartos en constructores. Para 1981, aparte de Renault, Ferrari y Hart comenzaron a usar sus propios modelos de motor turbo en la categoría. En el caso de Hart contaría con muchos problemas de potencia y fiabilidad, pero Ferrari podría poner sus autos en buenas posiciones, con victorias principalmente de Gilles Villeneuve en Mónaco y España. Aunque, Renault se mantendría adelante culminando terceros en aquella campaña. A pesar que en 1982 se vislumbraba algunos proyectos de motores turbo como el de Brabham con BMW, no sería hasta 1983 que gran parte de la parrilla a mediados o finales de campaña se mudarían a la nueva tecnología. Honda llegaría con Williams, TAG Porsche lo haría con McLaren, aparte que Lotus también comenzaría a ser cliente de los motores turbo de Renault. Ese año Nelson Piquet se llevaría el título con su Brabham BMW siendo el primer campeón con un motor turbo. Además Ferrari se llevaría el título de constructores, consolidando de esta manera la nueva era de la máxima categoría. Uno de los aspectos más emocionantes de la era turbo fue la intensa rivalidad entre equipos y fabricantes de motores. Equipos como McLaren, con sus motores TAG Porsche, y Williams, con motores Honda, protagonizaron batallas épicas en la pista. Los equipos lucharon no solo por la supremacía en las carreras, sino también por el desarrollo constante de motores y tecnologías innovadoras que les proporcionaran una ventaja competitiva. En 1984 McLaren sería el primero en golpear llevándose el título con Niki Lauda. El austriaco lo haría por medio punto sobre su compañero Alain Prost. En 1985 Prost se tomaría revancha ganando el título de manera contundente, frente a la Ferrari de Michele Alboreto. En 1986 Williams contaría con una dupla de oro. Nigel Mansell y el bicampeón Nelson Piquet le plantarían batalla a Prost por el título. Ambos pilotos se llevarían 9 victorias en la campaña que dejarían a Williams como campeón de constructores. Incluso, Mansell, que se había llevado 5 victorias en esa campaña, llegaría como líder hasta la última carrera del campeonato en Australia. Infortunadamente, un pinchazo en el auto del británico a 19 vueltas del final arruinaría lo que pudo ser su primer título, dejándole servida la victoria a Prost de la carrera y del título del mundo.
1987 Williams con Nelson Piquet lograría llevarse el título de pilotos y constructores. Además, pilotos como Ayrton Senna lograron destacarse en esta temporada. La temporada 1987 vio el regreso de los motores atmosféricos a la máxima categoría después de 3 años, donde los turbos eran la fuerza dominante. Para competir en igualdad de condiciones, los motores turbo fueron limitados en la presión del soplado y la capacidad del tanque de combustible. Los motores turbo para la máxima categoría se habían convertido en la cúspide de la tecnología por aquellos tiempos. Pero había un problema latente. El desarrollo de estos motores generaba grandes costos para las marcas, muchas de estas llegaron a la F1 en la era turbo, pero también masivamente muchas se marcharon por los altos costos de desarrollo. La Fórmula 1 al ver este inconveniente, esta prohibiría el uso de los motores turbo para la temporada 1989, motivando nuevamente la creación y desarrollo de motores naturalmente aspirados. La temporada 1988, con el título de Ayrton Senna y del poderoso McLaren MP44, marcaría el cierre de una era dorada para la máxima categoría. La era turbo en la Fórmula 1 fue un periodo de intensa innovación técnica y competencia feroz. La introducción y desarrollo de motores turboalimentados revolucionaron la forma en que los equipos diseñaron y construyeron sus monoplazas, llevando a un aumento significativo en la potencia y la eficiencia. Aunque la era turbo eventualmente llegó a su fin, su impacto en la Fórmula 1 perdura como un recordatorio de la búsqueda constante de la excelencia y la innovación en el mundo del automovilismo de élite. El cierre de la era turbo en la máxima categoría abriría paso a la era electrónica e informática, que tomaría fuerza en la década de los 90 y se consolidaría en el inicio del nuevo milenio. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más datos e historias del mundo motor. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más, me despido. Un saludo a todos, hasta la próxima.